Socio y simpatizante de la Asociación Cultural El Cantil. Por motivos personales, Pepín no puede estar hoy aquí, me ha tocado a mí representarlo a él, como vicepresidente de la asociación. Y también pedí excusas porque la que presentaba a Manolo es una de sus hermanas, una ha tenido que salir de viaje urgente y la otra se ha tenido que quedar con su madre. Así que hablaré yo un poquito de Manolo. Manolo, ya su apellido lo dice, Cárdenas, es de una saga de la saga de los Cárdenas, no, de segundo, es de segundo. Díaz es de Canela de los Belmontes, y aquí entonces no, si es de los Cárdenas sí que se conoce. Bueno, es el noveno de los hermanos, el más pequeño, y ya sabemos que su padre, aunque perdona, era el Cabezota. Su madre Maruja, que todavía vive, es la única de los 10 hermanos, y él pues nos va a dar una charla sobre las marismas de la Cristina y todo lo que él sepa. Yo ahí lo dejo ya para él. Toma. Bueno, antes de nada, agradecer a la Asociación La UL. La 1. Perdón. El Cantil. El Cantil. Porque veo que se preocupan y ocupan de aspectos que son importantes, ¿no? Como es nuestro entorno natural. Sí. Nuestro entorno natural y demás, ¿no? Que últimamente pues está abandonado y muy dejado de la mano, y espero que después de esta charla lo conozcamos un poquito más y, en fin, y se valore un poquillo más. Pues, ¿paso directamente? Pasa, vamos allá, lo que tú quieras. Ya es cosa tuya. Bueno. Pues nada, gracias por venir a todo el mundo. Y comento, yo en verano di una charlita aquí, también en el patio, que era un poquito, hablaba sobre el origen de nuestra marisma, como ecosistema, como es, ¿no? Sobre todo para que entendamos un poquito lo delicado que es nuestro entorno natural, y que cualquier intervención que se haga, por muy inocua que parezca a priori, tiene una repercusión en todo el ecosistema, ¿no? Porque todas las especies están relacionadas unas con otras. Es como una gran ciudad, ¿no? Donde hay una persona que es el que construye las casas, hay otro almacén que le vende los ladrillos. Entonces, si falta alguno en esta cadena, algún elemento, afecta de forma general nuestro ecosistema, ¿no? Para no repetirme en esta charla, el enfoque que le he dado hoy a la ponencia va un poco, parto de lo mismo, ¿no? De que conozcamos cómo se origina nuestra marisma, ¿no? Cómo se formaron. Y a partir de ahí derivo un poco a un aspecto que dejé la otra vez dejé un poco abierto, ¿no? Que era cuando hablamos de la formación de la marisma, hay una parte que es la que afecta a la formación de playas, de nuestras playas, nuestras dunas, y es un problema que tenemos ahora mismo bastante importante, ¿no? Que es la regresión de la costa y el problema que tenemos. Entonces, aprovechando que también hay un elemento geológico que influye tanto en la marisma como en la formación de las playas, me derivo un momento en ese aspecto y veremos algunas cosas que seguramente he buscado unas fotos en la página de Facebook de Fotos Antiguas de la Cristina para comparar un poquito la playa de antes con la de ahora y analizar por qué esta diferencia, ¿no? Y seguro que muchas fotos de estas, yo soy muy jovencito, yo nada más que tengo 51 años, pero seguro que muchas fotos de estas os traerán bastantes recuerdos, ¿no? Entonces, en principio, yo también siempre empiezo con una frase que es de Jean Cocteau, que dice que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Con lo cual, lo que intento siempre es dar a conocer nuestro entorno natural, que es de la única forma que pueda haber una mayor implicación o protección, ¿no? Si voy muy rápido en algún momento o alguna duda o alguna pregunta, es incluso aceptable que sea un poco más dinámico, si alguien tiene pregunta o algo. En principio, como digo, voy a empezar no tan a fondo como la otra vez, sino lo voy a hacer un poquito más superficial, cómo se origina nuestra marisma, ¿no? Para buscar el origen de la marisma tenemos que hacer un viaje en el tiempo de 10.000 años. Nos vamos a la última glaciación que hubo, el último periodo glacial. El hombre ya iba buscando, ya se iba haciendo más sedentario, ya dejaba de ser más recolector y era más agricultor, en fin, un momento determinado. Los casquetes polares, como veis más o menos, te da una imagen un poco figurativa, ¿no? No es real, evidentemente, ¿no? Pero los casquetes polares sí que llegaban mucho más al sur o hacia el Ecuador que lo que están ahora, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que la Tierra, el volumen de agua que tiene la Tierra siempre es el mismo, únicamente que varía el estado en que esté.
líquido, gaseoso o sólido, ¿no? Dependiendo de las temperaturas, estará más en un estado o en otro. En estos entonces, la mayor parte del agua de la Tierra estaba en estado sólido, con lo cual el nivel de los mares era mucho más bajo. Aproximadamente se estima que estaba unos 100 metros más abajo en vertical. O sea, una escala vertical estaba unos 100 metros más abajo el nivel del mar. Con lo cual, si nosotros queríamos darnos un baño a la playa, tenemos que recorrer 32 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que después hay un fenómeno que le llaman la transgresión flandrense, que no es más que una vez que empieza ahora un calentamiento global natural de la Tierra, este agua que está congelada empieza a derretirse y va en escorrentía hacia las costas y por consiguiente hacia los mares y océanos, ¿no? Esto hace que el nivel del mar suba y suba aproximadamente 1 metro menos de lo que lo tenemos ahora, 1 metro menos. Entonces ya ocurre otro fenómeno. Esto sería un poco una recreación de la costa, ¿no? Del Golfo de Huelva, del Golfo de Cádiz, que diga, y se ven como hay... La costa no es tan regular como la tenemos ahora, ¿no? Hay muchos estuarios, muchos entrantes, porque cuando ha habido esa escorrentía tan enorme de agua, ahora ha dado grandes valles y grandes irregularidades en la costa, ¿no? Y una vez que ha subido el nivel del mar, esos entrantes se han inundado, entonces se han creado muchos estuarios. El origen de nuestra marisma es exactamente igual, geológicamente y temporalmente, que las marismas del Piedra, las marismas del río de Tinto, del Odiel, las de Doñana, que son esta parte de aquí, las de Cádiz, la zona de Barbate, todas tienen el mismo origen. Entonces ahora, una vez que ha subido el mar, inunda estos estuarios, estos grandes estuarios, y quedan inundados con poca profundidad, porque son estuarios muy recogidos, ¿no? Y ahora aparece otro fenómeno que influye... Otro fenómeno que influye en la formación de la marisma, que es la dinámica litoral. Esto es un proceso geológico que se da en muchos sitios, ¿no? Pero en el Golfo de Cádiz y concretamente en la costa de Huelva es un proceso de erosión, transporte y sedimentación, que se da de una forma exageradamente rápida, geológicamente hablando. Estos procesos que en otros lugares pueden tardar a lo mejor 100, 200 años, aquí, y ahora hablaré de uno, yo lo he percibido con lo joven que soy en 40 y pico años, he visto ese proceso, ¿no? Que es la formación de una nueva marisma. Entonces, la dinámica litoral, como digo, es un proceso que hay de arranque de sedimentos, transporte y sedimentación, en el que influyen 3 factores fundamentales, ¿no? Estos 3 factores... un segundito para atrás. Los factores los comento ahora más antes. La dinámica litoral, de forma genérica, lo que provoca es que esa sedimentación, y ahora comentaré por qué se produce este tipo de sedimentación, lo hace de forma paralela, longitudinal y paralela a la costa, creando lo que se llaman las islas barreras, ¿no? O los bajos, ¿no? Los bajos. Entonces, esto hace que estos entrantes que había hecho por la inundación del agua o la entrada de agua en los estuarios quedan casi tapados, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un estuario con una salida pequeña, ya no está abierto al mar, con lo cual los temporales no entran, el agua siempre tiene un par de grados más que en el exterior, y poco a poco, si os fijáis, en todos los estuarios tenemos ríos. En todos los estuarios hay ríos, con lo cual hay una gran sedimentación. Esto hace que ahora estos estuarios, ya las características que tienen es que son poco profundos, están abrigados y protegidos del exterior. Y ahora, en estas condiciones, llega lo que es la vegetación, coloniza la vegetación. ¿Veis? Ya una vez están cerrados los estuarios y todos son lo mismo. La única diferencia, por ejemplo, entre las marismas del Guadiana, de las nuestras Isla Cristina, el Piedra, Tinto, Odiel, con las de Doñana, es que las de Doñana son marismas estacionales. Las nuestras son marismas mareales, en las que todos los días tenemos el influjo directo de las mareas, suben y bajan. Sin embargo, Doñana, por la mano del hombre, por el tema de los cultivos del arroz, en tiempo se construyeron muros y se aisló de lo que es la influencia mareal. Por eso las marismas de Doñana en invierno, en verano están secas
no tienen nada, y en invierno tienen mucha vida, ¿no? Por el agua que tienen, y es agua dulce, por eso tienen también otro tipo de avifauna. Nosotros tenemos la ventaja, la diferencia, que tenemos una marisma mucho más dinámica durante todo el año. De hecho, cuando hablamos de ecosistemas, pensamos en un espacio físico y una serie de comunidades biológicas que viven en él, ¿no? Por ejemplo, con la marea vacía, estamos en un punto de la marisma y estamos viendo los caballetes, estamos viendo el fango del caño y estamos viendo, por ejemplo, los limícolas, ¿no? Estas aves marroncitas que están comiendo por las orillas. Si nos pasamos 6 horas más tarde, tenemos en el mismo biotopo, en el mismo espacio físico, tenemos otro ecosistema diferente, porque la marea está llena, ya no vemos los cangrejos, ahora vemos a lo mejor aves buceadoras, hay peces por abajo, con lo cual en un mismo espacio tenemos una variedad de ecosistemas riquísima, ¿no? Con lo cual la marisma es un ecosistema muy, muy rico y muy, muy dinámico. Como decía, la dinámica litoral influye en 3 factores fundamentales. Uno es el oleaje, los temporales que tenemos en invierno, que evidentemente están más localizados, ¿no? En una serie de meses al año, aunque últimamente se van desplazando estos temporales por el cambio climático y, en fin, ya no se sujetan tanto a unos meses en concreto. Otro aspecto que influye en la dinámica litoral son los vientos dominantes, que aquí los vientos dominantes, la mayor parte son del tercer cuadrante, entre el sur y oeste. Y por último tenemos otro aspecto, que es la corriente. Aquí las corrientes generalmente van de oeste a este. Desgraciadamente, cuando se ahoga alguien en Isla Cristina, casi siempre aparece para levante, casi siempre, ¿no? Porque las corrientes van hacia levante. Hay una corriente que viene por aquí por Faro, por la parte de Portugal, y alimenta el Mediterráneo. Es una corriente que alimenta el Mediterráneo. Por eso cada vez, cuanto más a poniente nos vamos, el agua aquí está fría. Si nos vamos a Faro, está mucho más fría. Si nos vamos al Cabo San Vicente, está mucho más fría. Porque es una corriente casi polar que viene del norte, ¿no? Entonces, tenemos 3 factores. El oleaje arranca el sedimento de las playas. Lo vemos cuando hay un temporal, ¿no? Que hay unos escalones tremendos. El viento, la corriente lo desplaza hacia el este. Y después, en época de calmerío, que siempre coincide con las épocas de verano, esta arena que estaba en suspensión se deposita frente a la playa y poco a poco, por el efecto de las mareas, va llegando a la orilla y después, por el efecto del viento, hace que salga esa arena y según se va secando, el viento la va empujando y veremos después cómo forma la duna. Como he dicho, este fenómeno hace que se creen las islas barreras. Hay las zonas estuarios que se cerraron. Por ejemplo, la laguna del Portil era un estuario abierto y lo que es la isla Barrera llegó a cerrarlo. Ya no es una laguna de agua dulce, no está en contacto directo con las mareas, ¿no? Un ejemplo claro de una isla barrera, la flecha de Nueva Umbría, que avanza cada año una media de 32 metros lineales. Es una barbaridad, por eso decía lo de geológicamente hablando, esta zona es muy interesante porque los procesos de erosión, sedimentación y demás se dan muy, muy rápido, ¿no? Comparado con otros lugares. Aquí es donde me aparto un poquito al tema este que decía, ¿no? Tenemos este efecto de la dinámica litoral que crea islas barreras. Cuando llega la época del calmerío sube la arena. Entonces esto hace que la playa tenga 2 perfiles. Un perfil, antes se decía, por eso quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Antes se decía perfil de invierno y perfil de verano. Ahora no se puede decir perfil de invierno y verano. Ahora hay que decir perfil de temporales y perfil de bonanza, ¿no? Porque un temporal hemos visto que lo mismo puede llegar ahora en diciembre que puede llegar en mayo, como pasó hace unos años, ¿no? Entonces, cuando hay temporal, que es el dibujo de abajo, el dibujo de abajo, este de aquí, cuando hay temporal, el oleaje descarna, ¿no? Y hemos visto cómo le pega el corte a las dunas. Ahora hablaremos también por qué las dunas son así y demás. Pega el corte a la duna y los sedimentos que arranca, la arena que arranca, la deposita enfrente, a priori, ¿no? Y ahora, cuando llega esta época, como digo, de calmerío, esta época de bonanza, que siempre suele coincidir final de primavera, verano, principio de otoño, por el proceso hemos visto de la deriva dinámica litoral, esa arena sube otra vez. Entonces, en invierno veremos la playa muy larga y muy llana,
que el agua llega muy arriba y a lo mejor cuando hay un temporal en marzo, por ahí decimos, "Uf, nos hemos quedado sin playa porque el agua llega a la duna". No hay problema porque la naturaleza es sabia y va a reponer, pero con matices que ahora contaré, porque la naturaleza es sabia, pero el hombre la estropea, ¿no? Entonces, si fuese por ella sola, se recuperaba perfectamente. Esta arena que vemos aquí, en este dibujo, que queda depositada en el frente, cuando llega la época de calmerío, a priori se forma en la orilla. No sé si os sonará, cuando hay un temporal al tiempo, en la orilla tenemos la duna cortada, la arena, y ahora hay una dunita en la orilla y se forma una golita por dentro, ¿no? Esto es lo que va trayendo la arena. Se le dice golita, ¿no? La parte de aquí. Y ahora, la duna, que ahora veremos también, es la que sigue, la que ya termina de rellenar. Con lo cual se recupera el perfil de verano. Esto es un proceso que tiene un equilibrio. Pero ahora, como comentaré, este equilibrio lo estamos rompiendo. Entonces ahí es donde ya entran los problemas que tenemos, ¿no? Perdón, no sé qué hora han empezado, ¿no? Para la temporalización. A las 8. Pues una vez visto el perfil de playa, ahora vemos que, como comentaba, la arena sube, el viento empuja la arena en función del grano o la granulometría de estos sedimentos. Hay granos que irán más hacia arriba, otros más hacia abajo, de forma que en la orilla tendremos los granos más gordos y al final de la duna tendremos la arena más fina. Entonces, el proceso que tiene una duna normal, el viento empuja y la arena va subiendo, y después hay una parte de sotavento de la duna que suele ser más vertical y la arena cae. ¿Esto qué es lo que hace? Que la duna realmente vaya en movimiento. Es lo que pasa en Doñana, con las dunas móviles, ¿no? Están los corrales y las dunas móviles. Las dunas móviles van avanzando con el viento, tapan los corrales, que son las zonas de pino que quedan entre duna y duna, y después con el tiempo incluso los sobrepasa. Esto sería la dinámica normal de una duna, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora a nosotros nos interesa, por ejemplo, en Isla Cristina, ¿no? En principio, hace muchos años era así, a principios de siglo, la segunda, años 20, años 30, por ahí del siglo pasado, hubo una política de reforestación, que fue el Plan Nacional Forestal, de un tal Ceballos, y fue una reforestación que se hizo en muchas partes de la península, en las costas, y aquí fue cuando se plantaron el pinar nuestro que tenemos aquí, que es un pinar protector, que lo que hace es estabilizar el suelo, y se acompañó de un sotobosque, que en este caso fue retama. La retama aquí fue introducida, y el pinar es un pinar artificial, quiere decir que es un pinar de repoblación. No sé si se hizo por semilla o por plantones, pero sí es un pinar artificial. En cuanto al pino, también hay botánicos que dicen que los pinos, el piñonero, que es el que tenemos aquí, es una especie autóctona, y hay otros botánicos que dicen que no, porque parece ser que el pino lo introdujeron los romanos. Entonces hay algunos que dicen que después de 2000 años se puede considerar una especie autóctona y otros que dicen que no. Pero bueno, en este caso nosotros necesitamos estabilizar la duna porque si no nos comía el pueblo o, en fin, no podía, ¿no? Entonces se estabilizó pues con vegetación. La estructura que tiene una duna es la siguiente. Tenemos la parte de la playa y después hay unas pequeñas formaciones, pequeñas montañitas, que es la duna embrionaria, que es donde más o menos nos ponemos con las toallas fuera del alcance del agua. También es la zona donde el chorlitejo patinegro, que es un pajarito marroncito que está en verano, no hay que confundirlo con el curri-curri, que le decimos en invierno. En invierno hay uno que es el curri-curri, que es blanco, que es el Correlimos tridáctilo. Ese en la época de cría se va al norte. Y ahora en la época de cría el que viene es el chorlitejo patinegro. Entonces, este ave es muy curioso porque como es un ave de playa esteparia, ¿no?, que pone la puesta en el suelo, no hace nido, simplemente hace un hueco y deposita los tres huevos que suelen tener, entre 3 y 4 huevos. Son muy mimetizados con el medio y los pollos son nidífugos. El momento que eclosiona, el pollo ya es autónomo. Entonces, por eso no hacen nido y nada. Y ocurre que está siempre en la zona de la duna embrionaria. Y es la parte donde nosotros ponemos las toallas. Tengo fotos incluso de gente con la toalla y un nido a 5 o 6 metros y no darse cuenta, porque están muy mimetizados los huevos. Pero ahí el problema que hay es, por ejemplo, cuando se hacen las labores de playa, ¿no? Cuando se limpian las playas, ya en tiempo desde nuestra asociación ADECA,
instamos al ayuntamiento hace tiempo a que sí hay que tener las playas preparadas por el turismo, ¿no? Es una fuente de ingreso importante, pero hay zonas que, por ejemplo, entre acceso y acceso, que no se llegue tan arriba con la limpieza de playa con las maquinarias, ¿no? Porque destruye. Además, esta apuesta la hace en mayo, junio, que es cuando se preparan las playas, ¿no? Entonces, es un impacto. De hecho, la población de reproductora de cholitejo patinegro en Isla Cristina, en la playa, ha descendido una barbaridad. Y es un problema que, en fin, se debería de mirar un poco y demás. Bueno, pues entonces, la estructura de la playa tenemos duna embrionaria, que es la primera, que ahora veremos también la vegetación, porque toda duna, como he comentado, si no tiene algún obstáculo, la duna continúa. Entonces, hay una vegetación muy específica y muy adaptada, que es la que va ayudando, ¿no? Entonces, primero tenemos la zona de playa, donde ponemos las toallas, la parte de arriba, donde nos ponemos muchas veces también, duna embrionaria, que son pequeños montículos, y ya empieza el primer cordón dunar. Normalmente las dunas van por cordones, porque y más en nuestra zona, ¿no? En nuestra zona, como hemos dicho, el viento es oblicuo, no es perpendicular a la orilla. Entonces, la formación de las dunas suele ser en cordones. Tenemos cordón de duna primaria, depresión dunar, donde hay otra vegetación, y después tenemos también la duna secundaria. Y detrás tendríamos ya una duna terciaria o estabilizada o duna fósil, donde ya tendríamos el bosque, ¿no? En este caso el pinar. Esto sería una estructura normal. Hoy en día hay muchas zonas de la playa donde solamente tenemos hasta aquí. Aquí empieza la duna. Con lo cual hemos perdido duna embrionaria, duna primaria. Hay zonas donde ya está comida la duna secundaria, está comida a la mitad. Y es problemático porque ya pasó hace 15 o 20 años, creo que fue, que entró el agua en el Pinar de la Rondela, la zona de Rondela, entró el agua. Esa es la parte más afectada y ahora veremos por qué, ¿no? Y claro, eso es un impacto tremendo. Eso puede matar al pinar, ¿no? Porque el pino piñonero no está adaptado a un suelo tan salino. Está adaptado a un suelo con cierta salinidad, pero no encharcado con agua salada. Entonces, es un problema que tenemos bastante importante. Ahora lo mostraré un poquillo más. Y que las soluciones, como veremos, son soluciones complejas y muy complicadas. Como he dicho, si en la playa no hay nada, la arena no crea duna. Sigue adelante hasta que encuentre un obstáculo y sigue. Si tiene que tapar un pinar, lo tapa. Si tiene que tapar una carretera, lo tapa. Si tiene que tapar un pueblo, lo tapa. Ahí no tiene miramiento de ningún tipo. Entonces, la vegetación que hay en la duna es muy, muy, muy importante. Porque realmente, si la duna es la que nos salva a nosotros de que un temporal nos ahogue, o sea, nos inunde el pueblo, la vegetación es la que hace que la duna perviva y se mantenga. Y desgraciadamente, es lo que comentaba antes, nuestro ecosistema, todos los ecosistemas en general, son muy delicados, todos los elementos son importantes. Y en este caso, en el ecosistema dunar, la vegetación juega un papel importantísimo y no se cuida ni se tiene en cuenta, tanto a nivel institucional, ya no hablo local, sino de la Junta local, del propio ciudadano, ¿no? El que va con las motos por la duna, el que mete el coche y no tiene aparcamiento, lo mete dentro del pinar y cruza por el medio de la duna, en fin. Ahí tenemos parte de culpa todo el mundo, no solamente las administraciones. La importancia que tiene esta vegetación específica, hay que quería también hacer una puntualización aquí. La vegetación que hay en las marismas se denomina plantas halófitas, porque requieren de salinidad. Son plantas muy especiales, las nombraré un poquito más adelante, pero las plantas de duna, estando en un ambiente salino, tanto de suelo como de ambiente, no son plantas halófitas, entonces tienen otro tipo de mecanismos para poder sobrevivir un poco, ¿no? Entonces, la importancia de esta planta es que, por un lado, retiene la arena. Si no hubiese planta, no crea duna. La duna se movería. Retiene la arena. Por otro lado, como he dicho, crea la duna, crea un montículo. Donde hay una planta, hay un montículo debajo. Y hay plantas que ahora veremos que tienen la capacidad de flotar sobre la arena. Si, por ejemplo, una duna avanza, hay un pino en una zona o cualquier otra planta y la arena avanza, esa planta puede quedar tapada. Hay una planta, que ahora la veremos, que tiene la capacidad que si va subiendo el nivel de arena, ella va subiendo también. Eso le pasa también al enebro.
el enebro marítimo, que tenemos unos ejemplares por la parte de Pesmar hacia el pueblo, que se plantaron hace unos 15 años, unos enebros, Juniperus macrocarpa, es el enebro marítimo, que tiene esta capacidad también, que flota, tiene unas raíces flotantes. ¿Qué también nos aporta la vegetación de las dunas? Evita la erosión, como hemos dicho. Si hay si hay plantas, y ahora veremos algunas imágenes, evita, no la impide, ¿no? Porque la erosión es muy fuerte de los vientos y demás, pero sí va a conseguir aguantarlo un poco y que los daños sean menores. Las características que tiene esta planta de marisma, de duna, es que, fijaros, en un suelo normal llueve y el agua se mantiene bastante tiempo, ¿no? Entonces la planta tiene tiempo para absorber esa humedad, por las raíces, el agua, lo que necesite. En la playa nosotros tiramos un vaso de agua y rápidamente se filtra, con lo cual el tiempo que tiene la planta de suelo húmedo es muy poco. Entonces tiene que aprovechar momentos de lluvia. ¿Cómo lo hace? Pues con un sistema radicular que se llama fasciculado. Es un sistema radicular de raíces muy finas, pelillos muy finos, porque las raíces realmente, donde están las partes de absorción de las raíces, son en la zona pelífera, por así decirlo, ¿no? Las raíces gordas no absorben, son los pelitos que tenemos al final. Entonces, hay una planta en concreto, que ahora la conoceremos, que tiene unas raíces tan fasciculadas, que es como una melena, que a la vez que absorbe rápidamente esa humedad, nos ayuda con el tema de las dunas. Después, en colación a lo de antes, también va la humedad, ¿no? Ya aparte de que sea, como he dicho, que el suelo es muy permeable, ya no solamente para lo que es el agua y la humedad, sino también para la materia orgánica. Cualquier materia orgánica, también al ser un suelo muy permeable, no se mantiene tanto tiempo, no tiene tanta disponibilidad para la planta. Entonces tiene que ser una planta un poco avispailla, una planta vivaz, que lo pueda absorber rápido, ¿no? Y otro aspecto que tienen que combatir, que es lo que comentaba antes, no son plantas halófitas como la de la marisma, pero sí tienen que combatir cierta salinidad. El spray marino, que es cuando hay temporal, esa huilla que desprende la ola. En los pinos, por ejemplo, lo podemos ver, si nos vamos por el cordón dunar, vemos pinos que están hacia adentro, con la parte que da al exterior quemada. Eso se llama pino porten, huida o bandera, que como recibe el spray salino, que después comentaré por qué pasa eso, el pino tiende a irse hacia adentro para protegerse. Entonces la parte que da al mar queda seca y quemada y la parte verde queda hacia adentro. Eso ocurre porque en principio nuestras dunas, que ahora veremos, tenían una cierta altura que cubrían el pinar. Veremos cómo por ciertos procesos normales la duna ha descendido, entonces los pinos quedan al descubierto. Y ahora esos pinos están expuestos al spray marino, que se llama, entonces tienen ese porte, ¿no? Las principales especies que vemos en la duna, tenemos colonizadoras, que son las que van a la parte diríamos, de la duna embrionaria. Después tenemos otras fijadoras, ahora veremos la foto, y tenemos las otras que son estabilizadoras. Entre todas las especies, pues hacen eso, crean dunas, aguantan la arena y la estabilizan. Este es el cardo marino, Eryngium maritimum. Este es el primero que se ve más o menos, siempre se ve, ahí está, es mucho. ¿Qué forma tiene de defenderse un poco? Pues es muy coriácea, ¿no? Con lo cual tiene muy poca transpiración o evaporación, ¿no? Siempre la veremos eso. No quiere decir que sea exclusivamente de la zona de duna embrionaria, la podemos ver más adentro, pero en la duna embrionaria, la que vamos a ver esta. Hay otra, por ejemplo, que veremos después, que no la podemos ver en ese sitio porque no están adaptadas. Esta es otra, que es la caquilde marítima o oruga de mar, que también se ve delante de... Esta la utilizan mucho el solitejo patinegro y, por ejemplo, aquí, en este huequecito aquí, por ejemplo, pondría los huevos y siempre lo ponen cerca, también a veces porque, al contrario que otras especies que tienen que darle calor a los huevos, ellos a veces tienen que darle frío. Entonces incluso van al agua, se mojan y vienen y lo ponen en zona porque está en un ambiente muy, muy caluroso, ¿no? La arena desprende mucho calor, es al contrario que otras especies. Esta es otra también, carretón de playa, que también la podemos ver en duna embrionaria y ya primaria.
también es una gran fijadora del suelo. Esta foto, bueno, después la veremos, porque esta foto se saca aquí al lado del chiringuito de Pedrucho, bueno, del Caminito Santana. Y esta es la reina, de la duna, el barrón, o Ammophila arenaria. Es una gramínea que es la que tiene más capacidad de retención de arena. Esta es la que realmente crea la duna. Si nos vamos dando un paseo por la playa y miramos el primer cordón dunar, vemos que son ellas las que aguantan la arena, ¿no? Y es la que tiene estas raíces. ¿Cómo combate esta planta la escasez de agua, el déficit hídrico? Aunque las hojas parezcan juncos, son pequeñas hojas abiertas y por el día se cierran, entonces la parte del envés de la hoja, que es por donde transpira, al estar cerrada pues mantiene más la humedad. Por la noche se abre y como son largas y hacia alargadillas y un poco en V, recogen la humedad y que la mandan hacia el centro de la planta. Esta es otra muy característica, esta es la Helichrysum stoeca, se le llama también jalastera, y con el nombre que digo ahora igual os suena, regaliz también se llama. No sé si habéis pasado alguna vez por la playa y se huele como a regaliz, es esta planta, ¿no? Esta planta la vamos a encontrar en la zona interdunar. No es una planta que resista estar expuesta directamente al spray salino y a las condiciones de la playa, pero sí está en la zona interdunar. La Lechtertresna también, una euphorbia. Esta tiene la característica que la savia es blanca, es como una leche, ¿no? En todas estas plantas que vemos de playa, una puntualización, nosotros con la Asociación del Camaleón hacemos censos de camaleones y demás, que el camaleón es muy interesante y la verdad que sería interesante algún día también hablar sobre el camaleón y conocerlo un poquito más porque es un animal muy, muy interesante. Lo hemos visto en todo soporte, lo hemos visto en estas plantas, lo hemos visto en el barrón, lo hemos visto en tomatitos diablo, o sea que todas las plantas que hay en la duna, todas sirven de soporte para el camaleón, por lo cual tiene otro valor añadido, que también sirve a esta especie. Fijaros aquí, este es el barrón, lo que os comentaba del sistema radicular que tiene. Un sistema radicular tremendo que realmente es el que hace que la duna vaya cediendo arena paulatinamente y que mantenga más o menos la verticalidad. Ahora veremos alguna foto que cuando la duna pierde la verticalidad es el peligro, porque entonces ya el temporal no tiene ningún tope. Entonces el barrón, como veis, es una planta tremenda. Sistema radicular, esto puede tener 1,5 metros y tiene raíces hacia abajo. Si no estuviese esta planta, ¿qué ocurriría? Que sería una pendiente, con lo cual el agua tendría mucha más facilidad para entrar. Y estas son las raíces, por ejemplo, del Eryngium, del cardo marino. Fijaos también, por eso las características de estas plantas, por lo que comentaba antes, como tienen que absorber muy rápidamente la humedad, tienen raíces muy finas y muy extendidas, con lo cual nos vienen muy bien para la estabilización de lo que es el perfil de la duna. Esta está hasta acá en el acceso del Hotel Sensimar hacia la playa. Fijaros lo que hace la vegetación de duna, ¿no? En este caso, aquí tenemos el pedrucho, ahí enfrente. La vegetación hace que más o menos se mantenga, estabilice la duna. Si no estuviese esa vegetación en toda esta pendiente, la arena por gravedad caería mucho más, la duna se derrumbaría, es como si hacemos un castillo de arena en la playa y conforme se va secando se nos va derrumbando. Lo mismo pasaría con la duna, ¿no? En este caso las plantas son las que mantienen esa estructura de la duna. Esta foto la he sacado porque es muy curiosa, la saqué al lado del carretón que hemos visto antes, ¿no? Esta es la parte del último... bueno, que no... Esta es la última marquesina que hay antes de llegar al Pedrucho. Si os fijáis, hay muchas plantitas que es regeneración del carretón de playa, de la que hemos visto antes. ¿Qué ocurre? Hemos visto que retiene la arena y que es la que nos da calidad a la duna. Cuando llegue verano, por ahí pasarán cientos de personas, la pisotearán y esas plantas no se desarrollarán, con lo cual la duna quedará expuesta y frágil. Si esa parte de la duna se pudiese limitar el acceso de la gente, bien por vallado o cualquier cosa, aquí en poco más de un año tendríamos una pradera de estas plantas que se ven detrás y tendríamos una duna estabilizada. ¿Qué va a ocurrir?
Lo mismo que ha ocurrido estos años atrás, que vendrá otra temporada, descarnará, llegará 1 metro otra vez del paseo, vendrán, traerán arena y será una... ahí está. Ya hemos visto cómo se ha formado nuestra marisma, cómo se ha formado nuestras playas más o menos, ¿no? Lo que influye en nuestras playas, cómo se forma la duna, la importancia, la estructura. Ahora vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en nuestras playas, ¿no? Ustedes, que sois mucho mayores que yo, tendréis recuerdos de cuando la playa era extensísima, de cuando había unas dunas enormes, y ahora vamos a la playa, no encontramos dunas, la playa está muy corta, ¿no? Hay una regresión importante. Que, como digo, cuando se habla del equilibrio natural, hablamos de que cuando hablamos antes de la deriva litoral, la dinámica litoral, hablamos que el temporal arranca de aquí, ¿no? De nuestras playas, lo echa hacia atrás, la corriente lo desplaza hacia levante, gran parte se queda aquí, la mayor parte se queda aquí enfrente, que después vuelve, pero parte de este sedimento arrancado va hacia levante. Y cuando hay épocas de calmerío, esa arena sube. ¿Qué ocurre? Que aquí, de lo que arranca, hay un déficit, porque parte se lo lleva a levante. Pero ese déficit, de forma natural, vendría de poniente, porque ocurrirá lo mismo más a poniente. Habría un temporal que arrastraría y de ahí vendría. ¿Qué ocurre? Que hay un equilibrio. Quito, pero repongo, quito, pero repongo. Y siempre más o menos hay un equilibrio. ¿Qué ocurre? Que ahora llega el hombre, ¿no? Y... vamos a poner la fotito, ahí está. Llega el hombre y, evidentemente, tenemos que tener un desarrollo económico, somos un pueblo pesquero, necesitamos un puerto, los barcos tienen que entrar, y, en fin, eso es inevitable, y construimos espigones. Los espigones, en esta foto se ve lo que es la deriva litoral, que es el efecto. La ola arranca y, como siempre va oblicua, va echando el sedimento hacia levante, en este caso, ¿no? En el caso nuestro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, aquí se ve el espigón de Villarreal y el de Ayamonte. Si os fijáis, a ver dónde está el cursor. Bueno, en la barra de Villarreal, a poniente, se ve una gran acumulación de arena, porque corta la corriente de sedimento. Sin embargo, en la parte de Levante, que es la parte de Canela, en este caso, hay menos sedimento, teniendo en cuenta aún que incluso ahí desemboca el Guadiana con el aporte de sedimentos que tiene también, ¿no? Si vemos la parte de Isla Cristina, pues igual, en la parte de la Punta del Moral hay mucha más acumulación de arena, y en la parte de nuestra, que sería la parte de la Isla de la Gaviota, hay menos. Aún así, todo, hay cierta sedimentación, porque la Isla de la Gaviota parece que va creciendo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba con mi hermana a la playa de la Punta, tendría 7 o 8 años, lo que era la Isla de la Gaviota no existía, era un bajo que con marea vacía se quedaba de fuera, con marea llena se tapaba. Es lo que comentaba antes, en 43, 44 años, ese bajo se ha acumulado más arena, se ha sedimentado, ha quedado emergido, ha llegado la vegetación, ha colonizado la vegetación, llegó la retama, llegó el barrón, y entre medio ha quedado lo que hablábamos antes de la marisma, ha quedado un estuario con una pequeña salida, hay una sedimentación y ahora dentro se está creando una marisma. Si nos fijamos aquí en la foto, ya incluso para considerar un espacio una marisma tiene que haber 3 factores. Que haya sedimentación, que haya influencia de las mareas y que haya vegetación. Ahora mismo en la Gola tenemos influencia de la marea que entra por el Correntín, es un estuario que está protegido, tenemos sedimentación, porque también entra sedimentación, no nos viene de arriba, pero sí nos viene cuando hay temporal, el agua pasa por encima de la duna y aporta mucho sedimento a lo que es la Gola. Y ya hay vegetación, ya hay espartina, ya hay salicornia, ya hay sarcocornia, en fin, ya hay mucha vegetación halófita. Con lo cual, la Gola, el curso natural que tendría sería formarse en una marisma. Aparte de, en fin, de a lo mejor iniciativas que quieren, a lo mejor en tiempo se escuchaba que se iba a hacer un puerto deportivo, también hace poco escuché que querían taparlo, en fin, esperemos que entonces no se lleve a cabo. Bueno, la duna, si voy muy aburrido o algo, voy un poquito más rápido, ¿no? La duna, como decíamos, fijaros la vegetación, ¿no? Si no estuviese el temporal llega, le pega un boca a la duna, y si no estuviese la vegetación,
Si no estuviese la vegetación, sería una pendiente mucho más inclinada, menos abrupta, con lo cual daría más facilidad al agua. Cuando hay vegetación, aguanta y esa reserva de arena se mantiene más tiempo. Cuando hay un problema como el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, cuando hay un déficit de aporte de sedimento en cualquier unidad geográfica de la costa, como digo, la naturaleza siempre ha sido sabia, ¿no? Por un lado tiene el aporte de las corrientes que vienen de poniente. En este caso nosotros lo cortamos, tendría también otro aporte, que es el aporte fluvial, ¿no? Los ríos también aportan mucho sedimento a la desembocadura. De hecho, entre la desembocadura del Guadiana y la barra de la Punta del Moral, ahí hay una gran sedimentación, que son los bajos del Senegal, ¿no? Hay un gran aporte de sedimento, que eso también compensaría el déficit. Pero ¿qué ocurre? Que ahora también embalsamos los ríos. Realmente el Guadiana, en Portugal han hecho una presa tremenda, en la parte de Badajoz también hay. Ya prácticamente el Guadiana solamente tiene corriente en épocas de lluvia y demás, ¿no? Entonces el aporte de sedimentación es muy poco. Este era otro mecanismo que tenía la naturaleza. Un tercer mecanismo que tenía la naturaleza, un plan C, ¿cuál es? Bueno, si no tengo aporte por las corrientes ni por la sedimentación, tengo la duna, que la duna es una reserva de arena. Entonces va dejando arena, pero ¿qué ocurre? Que desarrollo económico, desarrollo turístico, nos gusta tener nuestra casa, abrir la ventana y ver el mar, tener un paseo desde el que veamos el mar, que haya bares, y hemos construido encima del cordón dunar y nos los hemos cargado. Entonces hemos destruido la reserva de arena que tenía la playa, ¿no? Esa defensa que tenía. En algunos sitios, en otros no. Por ejemplo, hay que destacar que en Isla Antilla el paseo marítimo sí está por atrás del cordón dunar, ahí lo hicieron bien, en otros sitios no se han hecho también. ¿Qué alternativas hay? Las alternativas son radicales, porque es la única forma, no quiero decir que sea lo que se va a hacer, son las alternativas que podrían aminorar este problema que tenemos, ¿no? Porque es un problema que cada año va más. Hemos tenido suerte que este año no ha habido grandes temporales. El año pasado creo recordar que hubo 1 o 2, tampoco hubo muchos temporales. Entonces estamos teniendo suerte de momento. ¿Qué alternativas hay? Estas son las que hacen ahora. Estas son las alternativas que se hacen ahora. Bombeo de arena a las playas. Eso se hace en Isla Antilla, se hace en otras playas. ¿Qué ocurre? Bombeamos playas, nos gastamos millones de euros, fastidiamos el fondo marino porque destruye la vegetación marina, con lo cual influye en la calidad de la pesca, nos influye a nosotros económicamente, al sector pesquero. La arena que se manda a la orilla no es una arena que de por sí deba estar ahí, por los procesos que tenga de erosión, es una arena que se ha traído de fondo, tiene otro perfil, en fin, afecta por todos lados. Y lo peor, que nos gastamos mucho dinero, rellenamos la playa, pero como no sirve para nada, viene otro temporada y se lo lleva. Entonces eso es pan para hoy. Hombre, es interesante desde el punto de vista económico y turístico, ¿no? Que cuando llega verano, pues hay playa para los turistas, ¿no? Que también es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero realmente no es una solución al problema. Otra acción que se lleva, que se hizo aquí también, el movimiento de tierra. Cogen camiones, que se cogieron camiones de la zona de Raviño, camiones de arena, se llevaron a la playa central, se repuso arena, volvemos a lo mismo, ven otro temporal y se lo llevan. Nos sirve para salvar el verano, que haya playa, en fin. Pero realmente, y además estamos desvistiendo un santo para vestir a otro, estamos cogiendo arena de otro sitio, que ahora mismo es una zona donde hay superávit de sedimento, por así decirlo, pero quién sabe si dentro de 5 o 6 años ahí hay déficit también y nos acordamos de lo que hemos quitado ahí. O sea, es otra opción más política que medioambiental. Otra que llegaba también incluso cuando pasó esto que pasó el agua a la zona del Pinar de la Redondela, llegaba una excavadora, no es este caso, ¿no? Una excavadora como hacía una montañita de arena creando una duna, ¿no? Eso también es inútil. Te resuelve el problema en el momento, pero si se hace solamente eso de aportar arena, no sirve de nada. En este caso que se ve también se hace aporte para salvar temas de paseos marítimos. En Canela se hizo porque cuando llegó el agua a los pisos pusieron piedras debajo. Todo eso no soluciona el problema, simplemente lo aplaza un poquito. Otra opción que hay, que esta es muy antigua y esta
son los microespigones. Dice, oye, pues si hacemos espigones pequeñitos en la playa de 40 a 50 metros, ya el oleaje no llega o la corriente no arrastra. Esto dicho por expertos de la Universidad de Huelva, ¿eh? Esto se utilizaba, este sistema, en los años 70. No es viable, porque, por ejemplo, si tenemos un temporal, si nosotros tenemos los espigones perpendiculares a tierra, vale, el poniente más o menos nos lo puede reservar un poquito, pero si tenemos un temporal de sur, el agua entra a saco, entre espigón y espigón, y ahora ese sedimento lo arrastra. Como tenemos los espigones tan cerrados, ahora no hay posibilidad de que se reponga esos sedimentos, porque si un espigón que hemos visto en Villarreal y otro en la Punta del Moral nos afecta como nos está afectando, si llenamos la playa de espigones es peor todavía. En ciertas zonas puede dar solución, pero en nuestra costa, en los estudios que se han hecho, no es viable, no es una opción viable. Aquí he puesto ya un poco para ver un poco la diferencia que había, ¿no? Esta duna, lo que ahora es que casi que no se reconoce, ¿no? Esto sería el único pino que queda ahora mismo libre, vivo, es este pino de aquí, a ver si lo pongo aquí. Aquí hay un pinito que está delante del edificio del Playa Luz. Por aquí va el paseo marítimo, por delante del pino. Estos edificios son los que están detrás. Estos edificios son los que están detrás del Solimar. Y ahí está. Y el paseo marítimo va por aquí. El paseo marítimo va por aquí. Todos estos pinos han desaparecido y el cordón dunar tan impresionante que teníamos antes. Este cordón dunar que llegaba hasta la punta. Yo lo recuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ha ido esa arena? Pues esa arena es la arena que la duna ha ido prestando para salvar la playa. Ha ido prestando, hasta que llega un momento que dice, oye, ya yo no puedo más. Si ustedes no hacen nada, pues nosotros, ya yo no puedo hacer más. Entonces la duna ha ido, que ahora mismo no hay. De hecho, esta zona entre lo que es el restaurante Océano y el acceso del Pedrucho es la que es más crítica en toda nuestra costa, pero muy, muy crítica, ¿eh? Ya digo, este invierno nos hemos salvado, porque no ha habido grandes temporales, sino el agua hubiese pasado al paseo marítimo de la playa. Esta otra imagen, ya esta no la recuerdo yo, evidentemente. Que aquí quiero consultar una cosa que me creó duda, ¿no? ¿Esta duna estaba ya antes o esta duna la han hecho? Porque la veo tan bien hecha. La duna estaba siempre. Yo recuerdo no es hecha, ¿no? No es hecha. Yo recuerdo eso, los rafales sí que me acuerdo, ¿no? Que están por la cresta de la duna, que se ponían los restos de duna, Pero claro, la veo tan perfecta que digo, no sé si la harían con máquina o algo, ¿no? Eso nunca se ha hecho ahí máquina y nada, ¿no? Claro. Para que veáis lo importante que es la captación de la arena. De hecho, las líneas estas que se ven por aquí, perpendiculares, son líneas de cañas que se ponían. Sí. Cañas, castadores, son castadores, ¿no? Es una forma de regenerar la duna, que es lo que hemos dicho antes. De nada sirve hacer un montículo de arena si no tenemos una vegetación que la soporte y la sustente, ¿no? Aquí esta también la he puesto porque se ve... Ya esta no sé si es el hoyo o la playa central. No puede ser el hoyo, ¿no? ¿La playa central puede ser? Entonces, es la misma duna que hemos visto antes, ¿no? Es la misma duna, ¿no? La casita azul había alguna. Yo recuerdo, chicos, algunas de la casita azul, recuerdo. Poquita, sí. En el hoyo no. Yo 4. En la casita azul yo 4. Que se guardaba la toalla, la sombrilla, las cositas. Fijaros la altura que tiene la duna. Y es que ahora mismo no hay duna. Ha sido tanta la erosión y el aporte que no... Se tiraron regoleando. Esto es algo, para que veamos, ya aquí un poco entra la insensibilidad de la gente, la insensibilidad de la administración local, la insensibilidad de la administración autonómica. Esta foto es de 2016. Por un lado, quiero que os fijéis esto de aquí, hasta dónde llega la parte de lo que era la duna, ¿no? Esto al fin y al cabo es una duna, que llega un poquito más para acá. Desde ahí hasta el paseo podría haber a lo mejor unos 40 metros o 50 metros. Esto por un lado. Y por otro lado, la insensibilidad y la incomprensión. A alguien le molestaba, esto es un taray que hay ahí. A alguien le molestaba o algo y lo cortó. Llamé al ayuntamiento,
a preguntar si sabían algo, si habían hecho algo, y hablé con el de Solimar, me dijo que sabía quién era y tal, pero bueno, ahí quedó la cosa. Y quien lo cortó lo hace ignorantemente, pero realmente está haciendo un mal tremendo, porque poco a poco, este también es otro muy curioso, un individuo que vive aquí, viene en verano y había una retama enorme y le molestaba la vista, desde su terracita no veía la playa, no veía la orilla, entonces cogió el tío un día y lo cortó, de buena primera. Pero es que es un imbécil, pero un imbécil en el sentido literal, ¿no? Imbécil es el que hace algo que lo hace mal a conciencia, ¿no? Porque precisamente 4 años más después ha tenido el agua a medio metro de su puerta, a consecuencia en parte de lo que él ha hecho, ¿no? Es lo que hablo, a veces se hacen las cosas y no somos conscientes de lo frágil que es el ecosistema y de que todo es muy delicado, y más en zonas de playa. Antes se podía hacer cualquier cosa porque, como hemos visto, había dunas, había arena. Hoy en día es tan frágil el equilibrio que hay que estar muy concienciado, y sobre todo por parte de la administración. Aquí está claro que aquí siempre ocurre, ¿no?, que la playa es de costa, la Junta de Andalucía, el ayuntamiento tiene ciertas competencias, otras no, pero bueno, pero yo sí veo que mi calle está sucia o hay una avería, si yo no la arreglo, voy a quien lo tenga que arreglar y le digo, oye, arréglame esta avería, ¿no? Entonces a veces también es voluntad política de intentar solucionar las cosas, o por lo menos lucharlas, ¿no? Aquí vemos otro tipo de vegetaciones, y esto es lo que él veía, lo que quería ver desde su terraza. Tenía una retama enorme, que esa retama albergaba, por ejemplo, nidos de paseriformes que hay de pajaritos. En la duna tenemos lagartija colilarga, lagartija colirroja, lagarto celado, tenemos camaleones, coleópteros, tenébridos, en fin. Hay una fauna en la duna que es fundamental que haya vegetación. Entonces, con eso es lo que conseguimos que no, en fin, que se rompa todo el equilibrio, ¿no? Esta foto, como digo, es de 2016, la de la Altaray es de 2017. Y lo pongo sobre todo para que veamos ahora, porque voy a poner fotos de ahora, cómo ha tenido la regresión tremenda que ha tenido esta zona de la playa, que como digo es la más crítica. Es una zona muy, muy crítica y que nos va a dar problemas, evidentemente. Esto es lo que tenemos ahora. Esto ha sido después de la reposición que han hecho de arena, porque el corte de la duna estaba justo donde está la marquesina. Ahí llegaba el corte de la duna. ¿Por qué? Porque no había vegetación. La vegetación, fijaros atrás donde está el taray, que el taray continuó. El taray es la planta que se ve detrás. El frontal de la duna en esa zona estaba delante del taray. Fijaros cómo la vegetación hacía que aguante. Evidentemente, si tiene mucho más golpeo de la mar, va a colapsar, ¿no? Pero mantiene mucho más. La vegetación es importantísima. ¿Qué ocurre aquí? Vale, que lo han solucionado. Tenemos una anchura más o menos de unos 15 metros de plataforma, pero no tiene vegetación. Si yo hago eso y ahora no hago nada más, como hemos visto, no sirve de nada. Aquí lo vemos igual. Fijaros como la pendiente de la duna, aquí es muy suavita. Incluso aquí, prácticamente, que en verano se puso incomprensiblemente, yo sé que hay que hacerlo, ¿no? La caseta de los vigilantes justo ahí, entonces el tránsito de gente, la verticalidad que tenía la duna se la ha cargado. Por ahí, en cuanto llega una marea grande, entra, es que el agua no tiene ninguna resistencia, tiene una pendiente muy suave, con lo cual entraría. Otra cosa, el año pasado o el anterior, que pusieron el acceso de madera, una escalera de madera que hay delante del Solimar, había propietarios del Playa Luz y propietarios del otro edificio al lado que cogieron con una pala y se hicieron una rampita enfrente de su casa. En vez de pasar por la zona que está de acceso peatonal, hacen su rampita. ¿Qué ocurre? Que todo esto va haciendo que la duna se vaya deteriorando, que el perfil vaya cayendo, que se vaya aportando arena porque va cayendo por el paso de la gente cuando no debe de caer. Y después, que todo el mundo ahí debería estar canalizado. El paso directamente a las escaleras, para que nadie transite por entre medio de la duna y no se destruya. Esto ya digo, esto nos hemos salvado, bueno, y todavía estamos en época que pueden venir temporales, pero nos salvamos porque en la mitad última del invierno pasado y este año no hemos tenido prácticamente temporales. Si tenemos temporales gordos, esto es un problema bastante serio. Claro, arriba no hay vegetación. Si vemos la foto de antes,
estaba cubierta de vegetación, ya no hay. Y si a esto le sumamos, esto lo denuncié yo también, ahí se ven unas ruedas de coche, ¿no? Este es el sistema, el servicio de limpieza, que en vez de ir con el coche a la escalerilla que hay detrás al lado del Solimar, va para con el coche, subir la escalerilla y coger la papelera o lo que hay, se meten por aquí con el coche y llegan directamente hasta la papelera. El año pasado fue que todavía había plataforma, había plantas y estaban pisoteadas. Yo lo denuncié, pero bueno, no ha servido de nada. El tráfico rodado en las dunas es lo peor que puede haber porque destroza la vegetación y como hemos visto la vegetación es muy no quiero ser muy reiterativo, pero es que la vegetación es fundamental que haya en una duna. Esta es otra foto genérica más o menos donde se ve eso, el acceso que tenemos acceso que ha costado un dinero, que se ha hecho, que está muy bien hecho, pero no se canaliza a los usuarios hacia ese sitio, entonces la gente pasa por arriba, por abajo, en fin. Esto este verano, si continúa así, este verano habrá una pendiente que empiece en el paseo y llegue hasta abajo. No va a haber una diferencia notable entre la parte alta y la baja. Va a ser una pendiente muy, muy suave. Con lo cual, o habrá que echar otra vez arena, o está bien. Y esto es otro detalle. Lo que se ve ahí atrás es el único pino que quedaba de lo que vimos antes, ¿no? Aquí hay una retama enorme. Y un día paso por ahí y veo que está cortada. Llamo al ayuntamiento y me dice que es que le molestaba a las dos ventanas de atrás, que le quitaba visibilidad. Y cortamos una retama que, en fin, que lo que digo, es un soporte para la fauna que vale, que dice, oye, pero es que aquí es un cacho de arena, pero es que ahí hay fauna. Y como hemos dicho, el ecosistema es muy delicado y el ecosistema hay que cuidarlo y mantener todos sus eslabones, ¿no? que son fundamentales. Pues esta es la importancia que se le da a nuestras playas, ¿no? Que no está muy bien que hay que darle una importancia turística porque la tiene, ¿no? Porque el turismo en Isla Cristina es fundamental económicamente, pero se puede compaginar perfectamente con la conservación y no cuesta mucho dinero estas cosas, ¿eh? Solamente, como digo, es voluntad. Alternativas. Las alternativas reales que se deberían de hacer, como digo, son radicales, pero es la única forma, ¿no? Por un lado, eliminar todas las construcciones de la costa, de que estén encima del sistema dunar. Es muy radical. En Valencia, después de los temporales que ha habido, un alcalde de un pueblo, no me acuerdo qué pueblo fue, las casas que ha derribado el temporal, las va a eliminar. Las va a quitar todas esas edificaciones, entonces ahí van a crear zonas de protección. Es muy difícil, esta acción es muy difícil, evidentemente, ¿no? Porque no se puede quitar, en fin, tenemos un desarrollo, una forma de ver las cosas que no se puede quitar a las edificaciones que hay, en fin, pero sería la solución. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, este fue el temporal gordo que hubo aquí en Isla, cómo la zona de los bares interrumpe la continuidad de la duna. Aquí se ve claramente. Por eso les ha afectado. ¿Y qué ocurre? Que ahora esa parte está desprovista. Esa parte es una vía de entrada de un temporal. Claro, ¿cuál es la solución? Quitar los bares y hacer duna ahí, pero claro, es una solución que es inviable socialmente sobre todo, ¿no? Aquí es la parte de la Antilla. La Antilla también, esa línea de chalet se construyó encima del cordón dunar. Donde había dunas, se quitaron las dunas y se construyeron. En los años 70, como digo, no había esta problemática, entonces no se tenía en cuenta. Nadie se planteó que la costa iba a tener un déficit de sedimentos, pero es un hecho que está ahí. ¿Y cómo se resuelve eso? Complicado. Creando dunas, ahora veremos cómo se puede crear dunas de forma natural. De hecho, aquí se ha hecho, ¿no? Pero es un proceso largo, costoso y que requiere un esfuerzo por parte de todas las administraciones y de la sociedad en general. Otro aspecto, la regeneración dunar. Regeneración, cuando me refiero a eso, no me refiero a lo que se hace ahora, por ejemplo, que cojo y echo arena. Regeneración dunar es que propiciar que los aspectos naturales o los efectos naturales creen por sí solos la duna. Es aprovechar el viento que crea la duna, aprovechar la arena que crea la duna y los temporales, todo. Lo mismo que hace la naturaleza, aprovecharlo nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Esto se hizo hace unos 15 años, que ha sido lo mejor que se ha hecho aquí. Jamás. ¿Qué se hizo? Por un lado, se acotó el acceso a la duna, totalmente. Nadie podía pasar por las dunas. Por otro lado, ¿qué tenemos? Si os fijáis, tenemos unas líneas que están realmente orientadas perpendicular a la dirección del viento.
¿Qué ocurre? Que el viento, como hemos dicho, arrastra la arena. Y ahora la arena va tal, cuando pega, en este caso, antiguamente se utilizaban cañas, en este caso se pusieron varillas de mimbre. Cuando la arena pega en el mimbre, se deposita debajo. Si no hacemos nada más, ¿qué ocurre? Vale, tenemos una dunita, pero no está estabilizada. Entonces, entre línea y línea de mimbre, se plantó barrón. Entonces, teníamos el mimbre, que es un captador, hace que la arena se deposite, y después tenemos el barrón, que hace que retenga la arena y crea la duna. Así se ha creado bastante duna. Lo que pasa es que el temporal lo ha comido otra vez, pero ha sido lo más efectivo que se ha hecho aquí en Isla Cristina. Más que reponer arena, más que bombear arena, más que con maquinaria. Es un sistema muy costoso, pero es una de las soluciones. Otra alternativa que hay, que se está utilizando en algunos países, yo la descubrí hace poco, a través de mi amigo... Rafa Zargado, que me lo comentó. Espigones permeables. Cuando me lo dijo yo me quedé un poco... Digo, espigones permeables, ¿esto cómo es? Y he estado mirando información y son estos, espigones permeables. Son espigones que no obstruyen la sedimentación y sí aminoran un poco el efecto del oleaje. Evidentemente, todas estas alternativas, como estamos viendo, chocan un poco con el tema turístico. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, que la playa... para uso y disfrute en verano pues sería un poco a lo mejor compleja, no sé, pero son opciones que hay, son opciones naturales, que lo que hacen no es natural lo que se hace, sino lo que provoca, ¿no? Un fenómeno natural realmente. Hostia. Bueno, ya termino rapidito porque es que me pongo a hablar bien. Volvemos a la marisma y voy a hablar rápidamente de dos recursos que hay en la marisma, que la marisma tiene muchos recursos, ¿no? Ya la otra charla lo estoy hablando, ¿no? Los recursos que conocemos, ¿no? Las salinas, que se hacen de forma extraordinaria aquí por parte de Biomari, los recursos que son los pesqueros artesanales, ¿no? Los pesqueros, cuando se hace el vaciado del pesquero, que se cae, aunque ya más bien es un poco... un folclore, o sea, ya no se hace como aporte económico, ¿no? Porque ya tampoco da mucho dinero. Las piscifactorías, que son muy destructivas, los cultivos intensivos, como el espinillo, son destructivos, ¿verdad? Pero hay una serie de recursos, ¿no? El marisqueo se utiliza, ¿no? Se aprovecha. Yo voy a hablar de dos recursos que han estado aquí toda la vida y que realmente o no se aprovechan o se aprovechan muy poco. Cuando hablo aquí de recursos sostenibles, aprovechamiento de recursos sostenibles, cuando hablo de sostenibilidad, me refiero aprovechamiento económico de algo que tenemos en la marisma, en este caso me centro en la marisma, ¿no? De algo que le podemos sacar un aprovechamiento económico en la marisma, que es un recurso que nos va a dar un beneficio y que lo tenemos que hacer de forma que no agotemos ese recurso para que haya un aprovechamiento en generaciones futuras, ¿no? Esto sería aprovechar de forma sostenible un recurso. Por ejemplo, si yo tengo un pinar y yo voy a aprovechar la madera, si yo corto todos los pinos, hoy voy a ganar un pastón. Pero es que a lo mejor para que ya otra vez ese pinar en turno de corta tienen que pasar 80 años, con lo cual durante 80 años ya nadie va a poder vivir de eso. Si yo voy cogiendo, como se hace realmente, ¿no? Y yo voy estudiando qué volumen de madera me va creciendo cada año y cada año me dice, oye, pues el equivalente a 5 pinos, pues yo arranco cada año 5 pinos y siempre voy a tener el mismo volumen de madera, voy a aprovechar y las generaciones futuras lo van a aprovechar también, ¿no? Por un lado tenemos un aprovechamiento de un recurso que poco a poco se ve más antiguo, ya se hacía antiguamente, ¿no? Que es la vegetación, las plantas halófitas, ¿no? Las plantas de marisma no voy a entrar en detalle de tipo de plantas ni cómo se adaptan, las dividimos en dos grupos, almajos, que son las que están en marisma alta, que es la sosa que se llamaba, es la suaeda y la salsola, ¿no? Son dos especies, ¿no? Que sería esta y otra más que hay por ahí. Y hay otras que son las sapinas. Las sapinas son las que nosotros llamamos sapera. Es muy curioso porque las sapinas, en Portugal, a las marismas se le llaman sapal, porque es donde hay muchas sapinas. Nosotros, en España no se les llama sapera a las marismas, nada más que lo decimos nosotros. Porque nosotros hemos cogido el sapal con S de Portugal, le hemos puesto nuestra Z y lo hemos convertido en sapera. Porque hay muchas, y de ahí le llamamos a las plantas sapera. Es un endemismo nuestro, ¿no?
En esta tenemos varias especies, ¿no? Hay muchas especies que se utilizaban antiguamente, ¿no? Y hay una serie de aprovechamientos. Antiguamente se aprovechaba la ceniza para hacer vidrio. Por lo visto, le daba una consistencia al vidrio, no llegaba a encontrar exactamente cómo funcionaba, pero por lo visto le daba calidad al vidrio. La ceniza de lo que es la salicornia o la sarcocornia, ¿no? Esto lo encontré en Amazon hoy en día, ¿eh? Pone salicornia cristal de Bohemia. Por otro lado, un uso muy antiguo, que era el jabón. El jabón también se sacaba de las plantas de marisma. De hecho, todavía hay jabón. Esto está sacado de Amazon. Este está sacado de almajo, que era la planta esta que hemos visto antes, en el lado de aquí, de este lado. Y también hay jabón de salicornia. O sea que son recursos que ya antiguamente se utilizaban y se aprovechaban, ¿no? Ya prácticamente no. Y ahora un nuevo recurso, que es la salicornia. Por eso traigo la camisetita. Hemos aprovechado un recurso de la marisma, la salicornia. Hemos visto que, en fin, que tiene un aprovechamiento gastronómico muy importante y hemos estado por ello. De la salicornia se utiliza en cosmética, porque tiene propiedades, por lo visto, para las arrugas de la piel y demás. Es estupenda. Se hace ginebra de salicornia. Se hace cerveza de salicornia. O sea, porque veis un recurso que tenemos aquí que le hemos echado cuenta y, oye, puede ayudar a un desarrollo económico de la comarca, ¿no? Y sobre todo, estrella como culinario, ¿no? Quien quiera comer un buen revuelto se va a la Purísima, que allí lo tiene, la salicornia nuestra, que la come estupendo, ¿no? O comprarla en cualquier tiendecita aquí del pueblo, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues vimos la posibilidad de aprovechar un recurso de la marisma, tanto que nos apasiona la marisma y la defendemos, por así decirlo, ¿no? El pensar que nos pueda devolver todo ese esfuerzo y ese cariño en forma de un recurso, haciendo algo que nos apasiona, lo hacemos de forma sostenible y que encima nos dé un beneficio económico y que pueda ayudar a un desarrollo económico también, porque detrás nuestra vendrá más gente, ¿no? Pues a nosotros eso nos conmovió, ¿no? Yo la primera vez que tuve razón de la salicornia como alimento fue en 2004, que yo hacía rutas turísticas por la marisma con piragua, una clienta francesa, le estaba explicando la estructura de la marisma, la vegetación, y me comentó que esa planta en su país, en Francia, se consumía. A partir de ahí empezamos a darle vueltas y hace 5 años optamos por la recolección, que es lo que se hace aquí en España, ¿no? Hay empresas que las recolectan de la marisma. Nosotros fuimos a recolectarla, estudiamos la marisma, vimos que las poblaciones de salicornia eran muy pequeñas y si le hacíamos una recolección iba haciendo impacto, con lo cual no estábamos haciéndolo de forma sostenible y optamos por el cultivo. Y nació nuestro proyecto, ¿no? Marfood. El cultivo no lo hemos inventado nosotros, se cultiva en Portugal, se cultiva en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España no se cultivaba. Entonces nosotros cogimos, incluso para no traer la semilla de fuera, podíamos haber comprado la semilla en Asia, pero para no traer otra variedad genética, aunque sea la misma especie, optamos por recolectar la semilla de poblaciones de la misma marisma. Nuestra semilla la recolectamos las plantas, le sacamos la semilla y a partir de ahí hicimos un estudio, estuvimos 3 años estudiando un poco todo el tema, ¿no? Porque no había información. Estudiamos así, muchas pruebas que hice en la azotea de mi casa, Isma lo sufrió mucho. Y bueno, y al final se ha convertido en una realidad, ¿no? Es un cultivo pionero en España, todavía no es viable, pero bueno, todos los proyectos son así, ¿no? Hay que lucharlo y trabajarlo y ponerle mucho empeño, ¿no? Y la hemos cultivado. Como veis, es una planta de marisma, pero que la cultivamos normal. Hemos descubierto otros usos de la salicornia que nos están dejando un poco... esta foto que se ve arriba, la planta, por lo visto, tiene una gran capacidad, para bien y para mal, de absorber todo lo que hay en el terreno y en el agua. Absorbe todo. Entonces, estas plantitas que tenemos aquí las vendemos para acuaponia. Acuaponia es el tema de... o acuaponía, ¿no? El tema de los acuarios de agua salada. Cuando se tiene un acuario de agua salada, los peces sueltan mucho detrito, ¿no? Fosfatos y nitratos de la comida y demás. Entonces ese agua lo tienen que limpiar con filtro mecánico. ¿Qué ocurre? Que esta planta la metes en el agua y ella absorbe todos los nitratos y fosfatos y la deja limpia. A ella le sirve para crecer y limpia el agua. De hecho, en Argentina se utilizan las piscifactorías, está la zona de engorde de los peces
Y en vez de tirar el agua, como hace aquí, que se vierte después cuando ya está muy no contaminada, sino muy cargada, ¿no? Se devuelve a la marisma, lo pasan a otra zona donde hay salicornia, cultivan la salicornia, limpia ese agua, lo devuelven otra vez en el ciclo al engorde del pez y tienen pez y tienen salicornia. En España hay algunos estudios de eso. Y el otro recurso, y ya termino, es la avifauna. La avifauna es un recurso que no utilizamos para nada. Y hay muchas zonas de España que viven de ello. Extremadura vive del turismo ornitológico, pero vamos, una barbaridad. Doñana, Marismas del Odiel. Se llama turismo ornitológico o birdwatching, porque sobre todo el cliente es europeo. Son los que más demandan esto. Y otro recurso que tenemos respecto a la avifauna es el turismo fotográfico de naturaleza. Hay gente que pagan lo que haga falta por estar en un buen sitio. Yo esto me enteré porque vino un representante de Canon, de fotografía natural. De hecho, vino aquí a la oficina de turismo, preguntó y le dieron referencia a nuestra asociación. Yo estuve 3 días con él, enseñándole sitios, y el hombre se fue alucinado. Dice, es que tenéis aquí un potencial tremendo. La de gente que paga dinerales por estar en un high, que es una chocita quieto, va antes de amanecer y se pega ya a lo mejor hasta las 3 de la tarde haciendo fotos. Hay gente que paga lo que haga falta por ese servicio, ¿no? Y no lo aprovechamos. ¿Qué características tiene este turismo? Es un turismo muy especializado. He traído esto. Esto es una guía de aves, ¿no? Esto lo tiene cualquier persona que se dedica a la ornitología, a avistamiento de aves, como es mi caso y tal. Aquí vienen todas las especies que hay en España, que pueden haber en invierno, sedentarias, nidificantes. Entonces, tú las vas viendo y vas marcando. Y vas viendo las que te faltan. Bueno, pues hay gente que dice, a ver, me falta... tienen guías internacionales. Me falta ver el loro de pico dorado de Brasil. Coge, se va a Brasil específicamente a ver el loro de pico dorado. Por ejemplo, hay nórdicos que vienen aquí a ver la bubilla pestosa que le llamamos de toda la vida. Pues como ellos no la tienen por allí, pues vienen a verla solamente. Es que hay gente que hacen viajes para ver una especie solamente. Por eso es un turismo muy especializado. La edad media de este tipo, de este perfil, de 50 a 70 años. Es la edad media de este tipo de turismo ornitológico, no de fotografía. Fotografía es un poquito más joven. Pero el ornitológico, sobre todo gente jubilada, que se dedican a recorrer el mundo viendo pájaros, los pájaros que le hace falta. Hay una historia que se está poniendo en marcha aquí a través de Antonio Aguilera, que es el Gran Año. El Gran Año es una acción que se lleva entre la gente que le gusta la ornitología, que durante un año apunta todas las especies que ven, es como un concurso. Y después se ve quién ha visto más especies. Se está haciendo aquí en Isla Cristina para este año y, hombre, a quien tenga curiosidad tal, se lo aconsejo, porque el meterte en la marisma con unos prismáticos y perderte por los muros y pasear y ver la avifauna es beneficioso para la salud. Y en este caso nos ayuda a conocer más la marisma. El nivel económico, altísimo. Esta gente pagan, por ejemplo, una semana con alojamiento y solamente desayuno. La página que vi era inglesa, eran 760 libras. Solamente por alojamiento y desayuno. Aparte, se tiene que pagar viajes y aparte, como salen a las 6 de la mañana, los hoteles no le pueden dar desayuno, le hacen un picnic. A las 6 de la tarde vienen a dormir ya, porque esta gente son así, ¿no? Y el almuerzo y la cena la hacen fuera, pues tienen que pagar 20 euros aparte cada día. O sea que es un turismo que no escatima a la hora de gastar dinero. Como decía, sobre todo en Norte de Europa, de Escocia, Reino Unido, de Finlandia, Noruega. ¿Por qué? Porque en esa zona, todas las aves que tenemos aquí en invierno, en esas zonas es donde crían. Entonces son zonas muy pajareras y allí hay una cultura de la ornitología tremenda. Y sobre todo el turismo es de esa zona. Y lo mejor de esto, que esta gente viene en cualquier época del año. No estaríamos estacionalizando el turismo, sería una forma de abrir un poco la temporada turística, un turismo selectivo y, en fin, y de calidad. Y bueno, y como empecé, termino ahora. Solo se conoce qué es lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Espero que ahora la conozcáis un poquito más. Bueno, pues vamos a ponerle al conferenciante el pin de la asociación. ¡Hombre, qué honor! Kiko, tú
¿Qué? Va bien. Oye, si entonces le voy a pinchar, chiquillo. Espero no haber sido muy aburrido. Y ahora... Le vamos a hacer que llega... Hombre, más cosas. Muchísimas gracias. Es todo un orgullo. Muchas gracias por todo. Gracias.